Bienvenidos amigos televidentes al programa Visión Universitario, espacio que tiene como objetivo interpretar a la realidad y al mismo tiempo analizar, debatir y proponer soluciones a los problemas coyunturales que vive nuestro país. En estos programas, amigos televidentes, estamos tratando el tema de la convocatoria que ha realizado el presidente de la República sobre la consulta popular. En esta noche, nuestros invitados son el economista Diego Taboada, quien es analista en temas económicos, y también el economista Rubén Santa Cruz, con quienes vamos a conversar y sobre todo a llegar a acuerdos, también a disensos y sobre todo a proponer el debate sobre el tema, la ley de plusvalía. La Universidad Técnica del Norte es una institución de educación superior pública y acreditada, forma profesionales de excelencia, críticos humanistas, líderes y emprendedores con responsabilidad social. Así que les damos la bienvenida a nuestros invitados, pero antes de iniciar este diálogo, les invitamos a que observemos el siguiente video. La ley para evitar la especulación de la tierra, conocida como Ley de Plusvalía, que llegó con carácter de económico urgente, se aprobó en la Asamblea Nacional el martes 27 de diciembre del 2016. El proyecto generó fuertes críticas del sector de la construcción, que argumentó que la iniciativa frenará a una actividad ya afectada por la recesión. El gobierno y el bloque oficialista han defendido el proyecto al señalar que busca evitar ganancias ilegítimas. Conozcamos los puntos claves de la ley. 1. Impuesto a la ganancia extraordinaria. La ley crea un impuesto del valor especulativo del suelo que es del 75%. Este tributo se aplica a la ganancia extra que genere la segunda venta del inmueble o terreno. 2. Los terrenos también deberán pagar el impuesto del 75%. La ley aprobada estableció un régimen de transición para empezar a cobrar el tributo para los terrenos urbanos baldíos. De acuerdo con el articulado, los propietarios de los inmuebles comenzarán a pagar el tributo a partir del 2021. 3. Actualización de catastros. En la normativa se establece la obligación de los gobiernos autónomos descentralizados de actualizar el catastro. 4. Incentivo a las mineras. La iniciativa legal que busca combatir la especulación de la tierra incluyó un beneficio para las compañías del sector minero a fin de darles más plazo para pagar el impuesto a las ganancias extraordinarias establecido para esta actividad. 5. Beneficio por pérdida de valor de un bien. La Asamblea introdujo el tema de la minusvalía de los bienes por obras públicas. 6. Destino de los recursos. Los dineros que se recauden por el tributo del 75% irán a los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, prefecturas y municipios para obras de saneamiento, financiamiento de obras relacionadas con servicios básicos, etc. Invitados, buenas noches, gracias por asistir a esta iniciativa educomunicacional que se generan aquí en los medios públicos de la Universidad Técnica del Norte, tanto UTV, Televisora Universitaria, conjuntamente con Radio Universitaria Economista. Bienvenido, gracias y buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Así es, también economista Santa Cruz lo propio. Así es, muy buenas noches. Entremos ahora sí un poco a analizar, como ustedes pudieron observar, esta ley de plusvalía fue ingresada con el carácter de económico urgente en el año 2016. ¿Cuáles son sus primeras reflexiones de economista Taboada? Sí, realmente el gobierno intenta establecer políticas y la normativa suficiente para generar los beneficios correspondientes hacia la comunidad, hacia la sociedad. Siempre esperamos de que la política gubernamental, la política de Estado, vaya en beneficio de las mayorías o a su vez de los sectores más vulnerables de la población. Así, si usted me permite, economista Santa Cruz, esta ley generó mucho debate. Ahorita vamos a hacer primero un análisis antes de entrar a temas más en concreto. Generó muchos debates desde muchos sectores. Obviamente desde el oficialismo se dijo mucho de las bondades de esta ley, pero también desde la oposición se mencionó en esa época, y es más de un año, que esta ley iba a generar una contracción económica, que se iba a crear también una especie de burbuja inmobiliaria y que eso iba a afectar a la economía del país. Sí, bueno, yo pienso que si partimos de la historia en cuanto al proceso de la generación de la ley, hay que tomar en cuenta un aspecto muy fundamental que conllevó al gobierno de ese entonces a proponer esta ley de carácter económico urgente. Una de las cosas se hablaba de equidad,
la equidad en el proceso de la política fiscal que tiene el Estado, como es el establecimiento de cargas impositivas a la sociedad en su conjunto. Desde esa perspectiva siempre se pensó que quienes tenían propiedades, ¿sí?, más grandes iban a pagar más impuestos respecto a la ley de la plusvalía. Pero lo que no se consideró es la clasificación respecto a las propiedades que tienen las familias al interior de nuestro país. Es algo parecido al impuesto a la renta. Quienes más rentabilidad tienen pagan más impuesto. Acá quienes más propiedades de mayores valores tienen pagan más impuesto. Es por eso que el efecto empezó a sentirse dentro del área de la construcción luego que se estableció la ley. Pero sí es fundamental también reconocer que hacia dónde van encaminados estos recursos. Estos recursos iban a estar encaminados hacia los gobiernos autónomos descentralizados con la finalidad de que cuenten con recursos propios para poder satisfacer las necesidades elementales de alcantarillado, agua potable e incluso cuidado del medio ambiente. Así es, economista, te voy a dar un dato. Justamente cuando se ingresó y se aprobó esta ley, obviamente nuestro país vivía una recesión, tuvimos factores externos e internos que también agudizaron la parte económica. Obviamente, de acuerdo a la información oficial, el sector de la construcción hubo un decremento del 8%, pero obviamente no se ha tomado en cuenta esos factores que yo le acabo de mencionar. ¿Usted considera que este tema de la ley de plusvalía también se lo estaba llevando al escenario político? Prácticamente el debate de la ley de plusvalía, en mi criterio, ha sido única y exclusivamente político. De la afinidad o contrariedad que existe o que existió en relación al gobierno de turno. No hay que olvidarnos que el principal objetivo de la ley es evitar la especulación de la tierra en función de las ganancias extraordinarias que se puedan generar. Realmente en el pasado se ha vivido muchos eventos especulatorios que son de conocimiento general. Uno de los ejemplos más descatables o que más recordamos es el tema de la vía perimetral, que se genera especulación sobre el valor de la tierra, se compra los predios a valores muy bajos, conocedores de que va a existir ahí inversión pública, inversión del Estado, y se aprovechan realmente de estas situaciones y especulan con el valor. O sea, creo yo, el primordial objetivo de la ley de plusvalía es principalmente combatir esa especulación. Obviamente en beneficio de las personas que van a acceder a esos predios y de alguna manera del Estado también a través de la generación de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados. Así es. Economista Santa Cruz, usted topó un tema muy importante. De esta ley sí van a beneficiar o se benefician los GATS. Obviamente porque el excedente o la ganancia extraordinaria, como se mencionaba en el reportaje, del 75%, no de la primera venta. También es importante que ustedes técnicamente lo aclaren, es a partir de la segunda venta, se va a reinvertir en obras de desarrollo de los GATS. Sí me gustaría un poco que usted pueda ampliar ese tema. Bueno, el proceso especulativo no solamente se ha dado a nivel del sector de la construcción o de las tierras o de las casas, ¿no? El elemento especulativo siempre ha estado, yo diría, en el entorno del sistema económico. ¿Quién tiene que cumplir la función de control de estos procesos especulativos? Es la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Es el ente que se creó específicamente para evitar cualquier tipo de monopolio. Desde esa perspectiva, yo pienso que está bien que el Estado busque la forma de generar recursos para poder financiar las diferentes necesidades que tiene acá el país, pero también sería bueno que veamos no solo el texto de la ley, sino el contexto, el impacto. Como usted acababa de mencionar, en el año 2016, ¿sí?, hay una contracción en el sector de la construcción, decía más o menos del 7.9%, 8%. Pero cuando avanzamos al año 2017, la contracción se genera en el 1.9%. Entonces, no solamente ha sido el factor de la ley, han sido otros factores externos, exógenos, que han incidido en el manejo de la economía, más allá del punto de vista político, porque creo que no somos políticos, coincido con lo que decía acá mi colega, en el sentido de que siempre se propuso y se trató de buscar formas de financiamiento como consecuencia de la caída del precio del petróleo. Y esos justificativos trataron diría yo, de compartir con los gobiernos autónomos descentralizados. Claro, pero si usted me permite, obviamente el manejo técnico es importante, pero este tipo de discusión solo ha estado llevando al escenario político. Pero es que veamos una cosa muy fundamental.
no nos olvidemos que somos un sistema económico. El sistema económico funciona a través de la interrelación entre familias, empresas y Estado, y naturalmente el sector externo. Pero en la perspectiva que estamos analizando deberíamos verle en una economía cerrada, donde de alguna manera queremos echarle la culpa, diría yo, a la ley de plusvalía como el causante directo de lo que está pasando en el sector de la construcción. ¿Por qué no somos visionarios y vemos las cosas desde el papel de la transparencia en cuanto al manejo de la construcción también? Ese es otro problema. Tomemos en cuenta una cosa, esta es una economía dolarizada y todavía seguimos tomando decisiones como que si estuviéramos manejando sucres. Tenemos márgenes de ganancia entre el 50, 60, 100, 120%. Construir una casa, por muy sencilla que sea, que me cueste $60,000 a la persona que hace la casa, y le venden en 90,000, es 50% más. O sea, eso es otra cuestión. No solo podemos verle al aspecto político Estado, tenemos que verle a nosotros como conciudadanos, tenemos que aprender a hacer negocios dentro de un marco de economía dolarizada. Así es, justo economista centra ya temas técnicos, ¿no? Obviamente usted tocó un tema fundamental, la especulación. Incluso citó un caso de la vía perimetral, podríamos analizar otros que son de conocimiento público, como por ejemplo la construcción del actual aeropuerto de la capital de los ecuatorianos, en donde desde el mismo municipio, ya vamos a hablar del tema de la actualización catastral también que establece esta ley, y ese es otro punto también, que hay sectores que no quieren saber nada de la actualización catastral, mencionan, o sea, los márgenes en economías dolarizadas para las ganancias, ¿en base a qué se deben medir? Realmente todo inversionista lo que persigue es tener evidentemente un retorno de las inversiones. Lo que se apuntaría es a medir o a valorar las ganancias desproporcionadas que puedan existir en las diferentes actividades. Un poco hay que tomar en cuenta que el sector de la construcción en sí no es directamente perjudicado con el tema de la ley de la plusvalía. Realmente eso es lo que me contraría un poco, que se le trate de atar el decrecimiento en el sector de la construcción única y exclusivamente a la ley. O sea, existiendo factores, como usted bien lo manifestaba, económicos muy importantes. El economista también mencionaba los factores exógenos. Entonces, en ese sentido, o sea, se determina con mucha ligereza en el debate político los resultados que tiene la aplicación de la ley. Realmente el sector, por decirlo así, perjudicado y que de alguna manera hace las observaciones y que ha hecho la sugerencia de incluir esta pregunta en la consulta, es más bien el sector intermediario. O sea, ¿quién está en la compra y venta de los bienes inmuebles? O sea, el sector intermediario, y no solamente en el sector inmobiliario, viene a ser una especie de comprar barato y vender caro. Claro. O sea, ahí es donde más se dan los procesos especulativos. Y como le manifestaba, eso no solamente se da en el aspecto de la construcción, eso es un tema, un problema fundamental también en el campo agrícola. Entonces, la especulación más bien se da por ahí. Y le puedo manifestar que un poco con experiencia en el ámbito de la construcción, no se ha venido realmente, no ha tenido o no hemos sentido un impacto directo de la ley en el tema de construcción, porque además existe, creo yo, una desinformación. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante, o deberían jugar un papel muy importante para llegar con una información correcta hacia la ciudadanía. Yo puedo manifestar que el sector de la construcción, si es que ha disminuido su impacto en la economía, necesariamente tiene que ser por otros factores más relevantes y no por la ley de plusvalía. Sí, no sé si, por favor. Dentro de lo que acaba de manifestar acá mi colega, es muy fundamental que veamos una cuestión que justifica la pregunta en la consulta popular respecto a la ley. Uno de los justificativos que establece el establecimiento de esta pregunta hace el análisis específicamente al sector de la construcción en cuanto a su caída, ¿sí? O sea, es como que estamos diciendo que directamente fue la ley la que incidió en el retroceso o en el crecimiento negativo, ¿sí?, en este sector. Y fuera de ello también le vincula de manera directa al asunto del empleo. Yo pienso que si se cae a un sector que es trascendental como el de la construcción y afecta directamente al empleo, al desempleo, las tasas de desempleo deberían
podrían ser superiores a las que actualmente estamos viviendo, dentro del 5 o 6%. Claro, y justamente hoy hay una información en el diario El Telégrafo que menciona que también se ha disminuido, pero en los próximos bloques obviamente también vamos a tratar el tema que usted acaba de mencionar, que es fundamental. ¿Cómo se está justificando el tema? La idea nomás, o sea, lo que yo quiero decir es que no podemos nosotros proponer una consulta o una pregunta solamente tomando en consideración un sector, cuando se lo debería hacer desde una perspectiva globalizada, desde una perspectiva de contexto, no de texto. Hay otros factores que han incidido en este tipo de procesos. Así es, les invito a los invitados y sobre todo a ustedes, amigos televidentes, que sigan aquí en su programa Visión Universitaria. A continuación, veamos el siguiente video para seguir en este análisis sobre esta propuesta de consulta popular realizada por el presidente de la República. El anuncio que realizó el presidente Lenín Moreno en su informe semanal sobre la revisión del alcance y aplicación de la ley de plusvalía, tras conocer una depresión en el área de la construcción, generó reacciones en diferentes sectores. Moreno reconoció que el sector de la construcción fue el que peor evolucionó, con el menos 7.3% en el primer trimestre de este año, según cifras del Banco Central, y lamentó que lleve 3 trimestres a la baja, lo que lo ha hecho retroceder a los niveles de hace 5 años. Con respecto a la cuarta pregunta, ecuatorianos, somos conscientes, por supuesto, de la necesidad de redistribuir la ganancia que se logra en un predio por la inversión pública, y estamos convencidos de que hay que combatir la especulación de suelo. Lamentablemente, la conocida como ley de plusvalía no solo que no ha servido para eso, sino ha golpeado al sector de la construcción, que viene decreciendo casi en el 8%, casi en el 8%. El presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil y la Federación de Cámaras de la Construcción del Ecuador, Enrique Pita, calificó como positivo que el presidente Moreno reconozca que la ley perjudica al sector. Sin embargo, señaló que lo que se necesita es que la ley se derogue definitivamente. Uno de los principales objetivos de la ley de plusvalía es evitar la especulación sobre el valor de las tierras y la fijación de tributos, lo que permitirá que más familias a nivel nacional tengan acceso a comprar terrenos o bienes inmuebles, pues podrían reducirse los costos. Según datos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el país existe un enorme déficit de vivienda, pues aproximadamente 600.000 familias no tienen acceso a comprar una casa o viven en condiciones precarias. Con esta ley se busca evitar la especulación y las burbujas inmobiliarias, por lo que se propone el pago del 75% sobre la ganancia extraordinaria de bienes, cuando ésta supere los 24 salarios básicos unificados, es decir, $8.784. En consecuencia, si la ganancia por la venta de un inmueble es mayor a esa cantidad, el vendedor deberá pagar el porcentaje siempre y cuando sea la segunda vez que realice la transferencia del bien desde la vigencia de la ley y su ganancia no esté debidamente justificada. Continuamos con el programa Visión Universitaria, amigos televidentes, que se genera aquí en la Universidad Técnica del Norte. El tema que nos convoca esta noche es analizar la propuesta en la consulta popular acerca de la ley de plusvalía. Economista Santa Cruz, justamente en el reportaje ya se evidenciaba lo que ustedes hace un momento estaban analizando. La justificación que está utilizando desde el gobierno es que el decrecimiento del 8% en el sector de la construcción obliga no solamente a reformular, se pide derogar la ley de plusvalía. Su análisis. Pero, bueno, los porcentajes que se ubican dentro de la justificación de la pregunta se tiene que ver desde la perspectiva de lo que ha pasado, bajar del 8% al 2%, 6 puntos de diferencia en lo que tiene que ver en la contracción del sector de la construcción, tiene que llevarme a otro tipo de criterios. Reitero, no podemos mezclar lo político con lo técnico. Lo técnico tiene que enfocarse a aspectos más claros. Ahora, analicemos una cuestión. La incidencia que tiene en el desempleo. Estamos diciendo que la mayor parte de población económicamente activa, sí, que un buen porcentaje está dentro del área de la construcción y las otras actividades económicas no influyen. ¿Acaso no sabemos que en Imbabura, en un estudio una investigación que he realizado, la mayor parte de personas tienen negocios propios? La mayor parte de personas que pertenecen a la población económicamente activa de la provincia de Imbabura tienen negocios propios. Y ahí le voy a hacer el enfoque
¿Qué hace el gobierno cuando determina las nuevas medidas económicas? El aporte y el apoyo que quiere dar al sector microempresarial, pero también quizá hay alguna oportunidad de comentar este proceso, pero si le vamos vinculando, pensamos que solamente si se suspende la ley de plusvalía, ojo, va a haber un incremento en el empleo en el sector de la construcción y eso va a favorecer a la tasa de desempleo. Yo creo que desde mi punto de vista técnico eso no va a ocurrir porque ya está bajando esa situación de la contracción en el sector inmobiliario. Economista Taboada, otro de los aspectos de esta ley que también ha generado muchos debates es la actualización de los catastros. Menciona que los gobiernos autónomos descentralizados no han actualizado sus catastros. Usted hace un momento mencionaba sobre el valor de uso del sector urbano y del sector rural, es decir, en una misma circunscripción, a veces puede variar de 5 a 10 metros y los valores son totalmente diferentes. Sí, un poco en primera instancia me permito acotar algo de lo que mencionaba el economista. Con todo gusto. Realmente, y más bien dicho, definitivamente existen elementos muchísimo más técnicos que pueden explicar una disminución del porcentaje en relación a la construcción. Aquí el economista Santa Cruz es experto en el tema de modelos econométricos y posiblemente se puede correr un modelo econométrico para verificar con qué factor está más relacionado, está más correlacionado el tema de la disminución de la construcción. Realmente coincide obviamente que entramos en el año pasado en una recesión y posiblemente va a coincidir que en este año entramos en un proceso de recuperación, o sea que el PIB nuevamente va a crecer y es muy posible que eso se va a ver reflejado también en el sector de la construcción. Y seguramente van a decir, no ven, tuvimos la razón, todo esto es por la ley de la plusvalía. Ahora, en el tema en el que usted mencionaba, nosotros necesitamos como sociedad en las ciudades un proceso de sinceración en el avalúo de los predios. Realmente nosotros tenemos una cultura que de pronto tributariamente no es la adecuada. En tanto en cuanto nosotros vamos a pagar menos impuestos, entonces yo tengo que valorarle lo menos posible a mi predio. Pero cuando se trata de una expropiación o a su vez de una simple venta en el ámbito del mercado, ahí sí yo quiero venderle ese predio precisamente a esos valores, a valores de mercado. Entonces, la brecha que existe entre el valor que nosotros mantenemos nuestros predios, sobre los que pagamos impuestos y sobre el valor de mercado es bastante amplia. Entonces, cuando nosotros ejecutamos una venta a valor de mercado, precisamente lo que se va a hacer es a evidenciar un valor de ganancia extraordinaria extremadamente grande. Y a eso es, en este caso, la ley de la plusvalía, ahí sí tiene un castigo bastante importante a esta aparente ganancia extraordinaria. Entonces, los municipios tienen precisamente la obligación de generar un proceso de reavalúo de todos los predios para que obviamente paguemos los impuestos que debemos pagar y que obviamente eso estará destinado a satisfacer todas las necesidades de la comunidad. Y además se evite estos problemas en el caso de que se den las segundas ventas, si es que estamos tomando el supuesto de que la ley permaneciera. Y ese es el marco más especulativo que yo sacaría a relucir dentro de lo que estamos analizando. Sí, el precio de mercado y el precio que se utiliza para el avalúo catastral. Esa es la especulación más grande. Allá debería dirigirse una ley que directamente contrarreste ese incremento extraordinario que tienen las personas que negocian a precio de mercado y con relación a cuando tienen que pagar un impuesto, como dice Diego. Y eso es fundamental. Otro elemento me gustaría también aquí lanzarlo para cualquiera de los dos. Cuando se realizan obras de infraestructura, sea del gobierno central, sea del gobierno autónomo descentralizado, se menciona que obviamente se están mejorando los servicios y obviamente el valor de ese predio va a tener que incrementar el pago de sus impuestos. Obviamente todas las personas que poseen algún predio todos los años tienen que pagar su impuesto catastral. Pero ya esta actualización, ¿por qué ustedes consideran que los GATS tampoco han asumido esa responsabilidad y decir, claro, ahora sí el valor real es tanto para que ustedes puedan pagar sus impuestos?
A ver, aquí hay una cuestión muy importante. Hace 5 o 6 años se le hizo una propuesta al alcalde anterior de Ibarra para generar un modelo econométrico que considere variables que afectan directamente con un margen bajo de correlación y un margen alto de incidencia para lo que es el pago del impuesto catastral. Se lo hizo como colegio de economistas de aquí de Imbabura. Lamentablemente no entendieron o no les convenía o no quisieron. Un aspecto que hay que considerar, actualmente están los GAT actualizando los catastros, pero yo me pregunto, si seguimos manejando el mismo sistema de actualización, vamos a tener los mismos problemas. ¿Por qué? Porque la aplicación es la misma. Después de un tiempo, otra vez tenemos que actualizar los catastros. ¿Sabe por qué? Porque no hay un sistema econométrico que correlacione las variables que afectan directamente, por ejemplo, como usted acababa de mencionar, el mejoramiento del adoquinado, por ejemplo, mejora el ámbito de la ciudad o del barrio, de la calle. Eso tiene que estar vinculado directamente de acuerdo a la proporción de inversión que hace la municipalidad y sobre esa base sacar el valor. Usted también acaba de mencionar que aquí cuesta tanto y más acasito cuesta más, ¿no es cierto? O sea, eso también no se puede dar. Al fin y al cabo, yo creo que solamente en las grandes ciudades a un lado hay un edificio y al otro hay una vivienda pequeña. Aquí por lo general tenemos una homogeneidad en la construcción y no sé si estamos de acuerdo, Diego, con esto tú que estás metido ahí. Esa homogeneidad puede ayudarnos a nosotros a generar un modelo econométrico que realmente considere las variables para la valoración del catastro y que cada año, sin necesidad de que digan hay que actualizar estos catastros, sí, empiece a generar porque vamos vinculándole con la infraestructura y el mejoramiento de la ciudad como tal. Economista. Y es que para quienes estamos inmersos en el aspecto académico, termina siendo muy lamentable la relación que existe entre la economía y el tema político. En la mayoría de veces, la economía se supedita a los aspectos políticos. Las políticas, las propuestas económicas realmente pueden ser bastante óptimas para los beneficios de la sociedad, para satisfacer las necesidades de la comunidad. Sin embargo, de eso, estas políticas económicas es muy difícil que sea del agrado de todos o que beneficie a todos. Alguien tiene que salir perjudicado con las políticas económicas. En ese sentido, quienes toman la decisión están expuestos a un impacto, están expuestos a un efecto político. O sea, el reavalúo de los catastros puede ser beneficioso en el tema de generación de ingresos para la municipalidad, pero puede generarse un efecto político negativo para quien dirige la ciudad, y estamos hablando, creo, esto en general, en forma de país. Sin casos específicos. No creo que eso pase solamente en la ciudad de Ibarra. Es por eso que a veces los municipios se limitan un tanto a ver cómo está la situación política, la visión política del alcalde para emprender estos procesos. Entonces, ahí para la economía termina siendo lamentable. Igualmente, desde el punto de vista de la academia, hay posiciones y definiciones respecto de lo que significa y de lo que implica en sí la plusvalía. Implica, ¿no es cierto?, desde una visión, es la apropiación por parte del capitalista de un trabajo excedente. Entonces, esto trayéndole a la colación a lo que estamos conversando y analizando, en el tema de los inmuebles, no es posible también, al menos eso creo yo, que quien es dueño del inmueble se apropie para su beneficio sobre la inversión que hace el Estado en sus diferentes niveles, que eso es lo que manifestaba usted. Entonces, no es posible que lo que pasó acá cuando se empezó a construir la ciudad del conocimiento. Entonces, terrenos, predios que tenían un bajísimo valor de mercado, sobre pretexto de la inversión del Estado, termina siendo inaudito, desde mi punto de vista, que al Estado mismo le terminen cobrando un predio con mucho más valor por una inversión que se va a hacer. O sea, ese es el sistema especulativo al que de alguna manera apunta a prevenir la ley. Desde la visión de la economía política economista, la plusvalía no es más que el trabajo no remunerado, y usted lo acaba de explicar. Economista Santa Cruz,
la ganancia extraordinaria, es decir, ese es otro tema, es decir, la primera venta no genera ganancia extraordinaria porque hay estudios que mencionan que la mayoría de las personas compran un inmueble, no lo compra para vender, eso es básicamente, pero ya la segunda venta, y cuando se habla más del 75%, lo que usted mencionaba, sí se debe pagar un impuesto. ¿Es técnico eso? Es técnico. Es técnico desde la perspectiva en que estamos rompiendo esos procesos de intermediación. Hablemos en este caso de la actividad comercial. ¿Cómo se establece un margen de ganancia dentro de cualquier tipo de actividad? Primerito, cuando hacemos un proyecto y establecemos la tasa interna de retorno, el valor actual neto, nosotros consideramos en primera instancia cuánto queremos nosotros ganar. Esa se llama tasa mínima aceptable de rendimiento, Diego, que tú también lo manejas. Desde esa perspectiva, tasa mínima aceptable, partamos de las tasas de interés, en este caso pasivas, que nos pagan las instituciones por los rendimientos, si es que le ponemos la plata en un banco. En nuestra economía todavía hay instituciones cooperativas que pagan el 10% anual. A ese 10% anual hay que sumarle la tasa inflacionaria. La tasa inflacionaria, como nosotros hemos visto, tiene una tendencia a la baja, hemos estado con tasas negativas, pero en promedio más o menos le están poniendo entre un 2.5 a un 3% de tasa de inflación. Tendríamos del 13%. A eso también quieren agregarle el riesgo país, un riesgo país que como consecuencia, ahí sí diríamos, de la política que maneja el Estado, con esta situación de los impuestos a la salida de capitales, que también es otra cuestión que sería importantísima discutirla, yo diría máximo un 20%. Si usted hace una inversión, ¿no es cierto?, para comercializar, usted prácticamente tendría que utilizar esos factores si es que tiene un capital propio. Pero ahora, si usted tiene un capital prestado, tiene que considerar la tasa de interés pasiva, que también son altas aquí, 15, 18, la microempresa está hasta el 28%. Entonces, si usted tiene un capital prestado, naturalmente que tendrá que incrementar el margen de rentabilidad para que pueda devolver el dinero a la banca que le está facilitando el apalancamiento. Entonces, hay varias perspectivas para establecer esta rentabilidad. Sobre esa base es fundamental que la gente vaya entendiendo. No es porque yo quiero 50, 60, 70% de rentabilidad, se tiene que aceptarlo, ¿no? Esta es una cuestión técnica que se tiene que ir estableciendo, así como nosotros cuando hacemos los proyectos. Aquí, desde mi perspectiva, hay un margen de comercialización demasiado alto. Yo digo a nivel no solamente de la construcción, a nivel de todas las actividades económicas. Servicios. Por eso es que usted ve una de las alternativas que tiene el comercio en nuestra ciudad, las famosas promociones de descuento. En una economía dolarizada, 50, 60, 70% de descuento. Por favor, o sea, yo me pregunto cuál es su margen de rentabilidad. Debe haber sido el 100, el 150% para que puedan establecer esos procesos de descuento. Entonces, ahí tenemos nosotros que coincidir en este tipo de procesos para poder, yo diría, ir transparentando el sistema de precios de nuestro país. Así es, les invitamos también a nuestros panelistas a que observemos el siguiente video para continuar con este diálogo acerca del análisis de la ley de plusvalía. La consulta popular, a través de sus 7 preguntas, busca mejorar los mecanismos democráticos de participación, alternabilidad política, respeto a la naturaleza, derechos de niñas, niños y adolescentes y la lucha contra la corrupción. La cuarta pregunta es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como ley de plusvalía, según el anexo número 1? La ley de plusvalía, aprobada en la Asamblea Nacional el 27 de diciembre del 2016, no solo que no ha servido para eso, sino ha golpeado al sector de la construcción, que viene decreciendo casi en un 8%. Citó Lerín Moreno, presidente del Ecuador, y esto ratifican las personas involucradas en este tema. Lo que es impuesto del año fiscal. Además de eso tenemos otro impuesto de lo que es a cargo de las patentes municipales y además de eso tenemos por la venta ya de lo que es las viviendas, las plusvalías, ¿no? El hecho mismo de que se derogue esa ley de las plusvalías nos va a beneficiar mucho, se va a dinamizar lo que es la construcción porque el costo de igual manera va a bajar. Con la aprobación de la consulta popular y de manera particular la pregunta número 4, se busca impulsar al sector de la construcción y dinamizar la economía del país. Inyectando capital, en este caso
porque el cliente en sí va a querer ya acceder a los créditos que la banca privada está canalizando, ¿no? Antes las viviendas existían y se vendían un poco más rápido, hoy ha decaído, sí están saliendo, pero no es como nosotros tenemos planificado. Continuamos, amigos televidentes, con su programa Visión Universitaria. El tema que se está analizando esta noche es la propuesta de la consulta popular en relación al tema o a la pregunta de la ley de plusvalía. Economista Tobado, usted vio en el reportaje, obviamente en el transcurso de este programa, durante estos 35 minutos aproximadamente de lo que vamos analizando, regresamos al tema de la construcción y obviamente el economista Santa Cruz dio un elemento. En economías dolarizadas los márgenes de ganancia son muy altos. Sí, un poco manifestando lo que podíamos observar en el reportaje. El objetivo de la consulta popular, que nos ponen a consideración a toda la ciudadanía, con el objetivo que ha planteado el señor presidente de la República, que derogar la ley de plusvalía o la derogación de la ley de plusvalía será para dinamizar el sector de la construcción. Realmente a mí me termina haciendo creer que es extremadamente infructuosa el gasto que estamos haciendo en la consulta popular. Porque vamos a caer en aspectos técnicos y posiblemente son muy redundantes. El tema es que la recesión de la economía lo que posiblemente también genera es una contracción de la demanda en el sector, en todos los sectores y del sector del que estamos analizando. Y por supuesto, el sector constructor no está dispuesto a disminuir, con lo que ustedes manifestaban, disminuir los márgenes de ganancia que se tiene. Entonces lo que también hace es bajar la oferta. Entonces ahorita estamos dando un elemento adicional al hecho de la disminución del impacto de la construcción en el PIB. Otro aspecto a rescatar y a resaltar el tema de mercado. En ese contexto, para dinamizar el sector de la construcción, se necesitarán y se deberán ejecutar otras actividades que incentiven el incremento de la demanda también, pues. Entonces, si es que se dinamiza el tema desde la oferta, podemos caer en una burbuja inmobiliaria, pues. Entonces, pueden darse todas las condiciones para que se construya más, pero si es que no hay la reacción de la demanda, entonces el remedio puede resultar peor que la enfermedad, porque el sector de la construcción va a terminar colapsando, porque ya ha efectuado inversiones, ya ha asumido, ya asume riesgos, y si es que esos riesgos no son recuperados a través de una demanda efectiva, entonces puede resultar todavía mucho más complicado, y con todos los efectos que implica eso en el tema de generación de empleo y todo lo demás. Ya existe al respecto, Diego, el asunto de casa para todos. Exacto. Casa para todos, ¿cómo influye en el acceso de oferta? ¿Sí? ¿A qué público o a qué mercado nos estamos dirigiendo? Es fundamental, está dentro de la misma ley. Aquí sacan un proyecto que se llama Casa para Todos. Y yo siempre me he preguntado, tengo la casa, ¿sí? Le dan con ciertas facilidades que de alguna manera incentiva al sector demanda, pero no es un sector que cuenta con ingresos estables, es otro factor. Siempre se ha dicho que uno de los factores que influyen en la demanda son los ingresos, estimado Diego. Y aparte de eso, una casa no es que ya llegó, tiene que pagar los servicios básicos, tiene que pagar el impuesto al municipio. Y si esas personas no cuentan con ingresos suficientes, ¿cómo van a sostenerse? Van a querer vender la casa, entonces ahí van a volverse intermediarios también del proceso y van a querer buscar un mejor precio. Así, hay muchos analistas que mencionan que las fuerzas económicas se deben autorregular. ¿Es factible en economía lograr esto al no estar supeditados a las leyes de la oferta y la demanda económica? Pero, a ver, ¿qué es autorregular? Un proceso de regulación incide en el conocimiento de la funcionalidad que tiene cierto tipo de intervención en la economía como sistema. Una cosa es la regulación, otra cosa es el libre mercado. Aquí tenemos que definir muy claramente. El libre mercado es la mano invisible que plantea Smith, que dejar hacer, dejar pasar, y que automáticamente el mercado se regula solito. No es así. Eso es absolutamente falso.
De lo contrario, hablemos de la inflación inercial que no le podemos controlar ni el mejor economista del mundo, porque eso viene del marco especulativo. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que tener siempre un sistema de… ¿Pero qué es un sistema de regulación? Acá un sistema de regulación ya le están denominando como la intervención del Estado, y no es así. Cuando el Estado interviene, tiene que regular desde una perspectiva técnica, no desde una perspectiva política, y ese es el grave error de lo que está pasando en nuestro país. Una de las cosas que a mí me alegra de la consulta popular y sobre todo de esta pregunta de la ley de plusvalía es que a corto y mediano plazo va a generar un efecto, y ese efecto va a transparentar para poder determinar las verdaderas causas de la contracción económica de nuestro país. Otra de las aristas de esta ley, también me gustaría que la podamos analizar, es el incentivo a las mineras, economista Taboada. O sea, las ganancias extraordinarias les van a dar un plazo, obviamente, si es que se regula esta ley, para que las personas o las empresas que se dediquen a esta actividad ya van a tener otras condiciones. El ámbito de la minería también termina siendo un tema, un sector bastante sensible, en tanto en cuanto en otra pregunta de la consulta popular también está planteado el tema minero. Entonces, en ese sentido, yo soy una de las personas que considera que las actividades productivas, las actividades extractivas son necesarias, porque realmente las necesidades que tenemos como población, como sociedad, son ilimitadas. Entonces, y para eso nosotros como país tenemos que generar las suficientes condiciones para generar los ingresos. Ahora, no es menos cierto que las actividades que se vaya a emprender procuren generar el menor impacto ambiental. Cabe recalcar que toda actividad humana, absolutamente toda actividad humana genera un impacto ambiental. Lo que debemos procurar es que ese impacto ambiental sea minimizado, sea mínimo. Entonces, la ley, por un lado, también lo que trata de generar es los incentivos a la actividad minera. Y también de otro lado existe oposición al tema minero. Entonces, y es por eso que se plantea, otra vez vuelvo y planteo la misma palabra, termina siendo otra pregunta infructuosa para los objetivos que se persiguen, porque de alguna manera la minería en el ámbito que plantea la pregunta todavía no ha sido desarrollada. Así es, para ir ya llegando a las conclusiones de Economista Santa Cruz, ¿qué escenario es el que usted visualiza? Bueno, como acabé de manifestar, toda decisión nos va a llevar inmediatamente a un efecto. Yo digo inmediatamente, porque la economía no puede estar esperando a que las cosas estén bien para que funcione. Y desde esa perspectiva, inclusive tomando en cuenta lo que tú decías a la ley minera, desde que se inició el proceso, diría yo, social, económico y político del ser humano como tal, la armonización con la naturaleza siempre se ha ido resquebrajando, ¿sí? Y eso ha conllevado a ciertas situaciones que incluso, diría yo, sin hacer uso de esos recursos, se los ha destruido con las invasiones de tierras, acuérdese. Aquí hay un ejemplo clarito y patético, y me acuerdo de una experiencia que yo viví en Alemania cuando estudiaba mi maestría. Dese cuenta que aquí uno de los ríos contaminados es el río Tahuando. Y no es porque hemos utilizado el agua para ciertos procesos de producción, mentira, porque la gente bota la basura, bota desechos, y es uno de los ríos más contaminados aquí. Dese cuenta que en Alemania hay un laboratorio donde hacen medicamentos. Alemania vive también de la medicina de los autos, y tiene un río como el que nosotros tenemos aquí en nuestra ciudad, y hacen un canal para utilizar el agua, para hacer las combinaciones químicas para la elaboración de medicamentos. Y esa agua luego le tratan y luego le devuelven al río. Le están utilizando como parte del proceso productivo. Acá nosotros no hemos hecho nada de eso. Y esa también es otra causa. Como decía Diego, es fundamental la minería dentro del país, pero debe ser, como nosotros decíamos, con tecnologías limpias, que permitan el menor impacto ambiental. Y desde esa perspectiva yo concluyo diciendo que, dependiendo de las respuestas que existan en la consulta popular, esto va a transparentar y va a dejar ver las verdaderas causas que están afectando a la contracción económica de acá. Así es, invitados igual, aún falta su última conclusión. Les invito que veamos el punto de vista, obviamente
que lo realiza el economista Winston Oviedo, quien hace un análisis acerca de la ley de plusvalía. Ahí sí nos gustaría que ustedes hagan un cierre final. Les invitamos, amigos televidentes, a que vean el punto de vista del programa de esta noche. Es importante que expliquemos inicialmente qué es la plusvalía. Y no es más que un tributo que hay que pagar los que transfieren el dominio de un bien inmueble. ¿De qué se refiere? El bien inmueble es aquel que no se lo puede mover, y en este caso me estoy refiriendo a edificios y terrenos. Ese tributo se lograba sobre la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta. Entonces, en este caso es lo que se cobra a la utilidad, al margen de diferencia entre el valor de adquisición y el valor de venta de un inmueble. A eso grava una tabla que históricamente se lo ha venido grabando, en el caso de la ley de régimen municipal, ahora del código que rige a los gobiernos autónomos descentralizados, el COTAD. Y la ley de plusvalía, que se aprobó por parte de la Asamblea Nacional y lo promulgó el Ejecutivo, tuvo una finalidad de ampliar los beneficiarios de ese tributo, que en primera instancia estaba establecida a los gobiernos locales, dígase municipios. Y en este caso, a través de esa ley de plusvalía, se grava este tributo en otros márgenes, con otras escalas, y se lo entrega al gobierno central a través del servicio de rentas internas. De esta manera, la plusvalía históricamente se la ha venido grabando y no es nada nuevo, y por lo tanto lo que hizo la nueva ley es especular sobre las incidencias que tengan esta ley. Obviamente que ciertos sectores han venido generando prácticas no sanas en cuanto a la intermediación de este cambio de patrimonio de bienes inmuebles, donde han sido favorecidos con ciertas contribuciones que ha hecho el Estado para mejorar sus áreas de influencia de estos inmuebles. Por lo tanto, se quería grabar como un margen de recuperación que hace el Estado, entiéndase gobierno central y gobierno descentralizado autónomo, para que esa utilidad, ese incremento de precio que tienen los compradores y vendedores de vehículos, de inmuebles, sea recuperado por parte de quien incidió a mejorar o a revalorizar ese bien. Entonces, en ese sentido, no se entendió bien, no se dieron los lineamientos adecuados, y según mi criterio no era necesario el aprobar esta ley. Por eso es que ahora, a través de la consulta popular, se está proponiendo su derogatoria total, y ante lo cual creo que la mayoría de los ciudadanos se sintieron amenazados de sus patrimonios, entiéndase sus casas, sus terrenos, al tener que algún momento eventual de vender este tipo de bienes tenga que pagar ingentes tributos llamados plusvalía. Entonces, en concreto, la ley no es que generaba conflictos en el sector, sino que generó incertidumbre en el sector, y esta incertidumbre hizo que el impacto sea en la disminución de la dinámica de desarrollo del sector inmobiliario y el sector de la construcción, cuyos efectos han sido en la disminución de las fuentes de empleo. Recordemos que el sector de la construcción es dinamizador importante de la economía, genera empleo, consume materiales, consume recursos, muchos de la zona, y por lo tanto dinamiza el sector y dinamiza la economía. Al restringirse, al limitarse el crecimiento de esta construcción, lamentablemente ha habido impactos bastante desagradables en cuanto a la creación de fuentes de empleo que son alternativas válidas para combatir la pobreza. Y eso ha hecho de que la mayoría de ecuatorianos
Por estas razones, primero de incertidumbre y segundo de impactos directos hacia el empleo, hacia la actividad productiva, estén totalmente de acuerdo en la derogatoria y creo que esa va a ser la decisión final de los ecuatorianos. Gracias por continuar en nuestro programa Visión Universitaria, amigos televidentes. Ustedes pudieron conocer el punto de vista del economista Winston Oviedo, quien es docente de la Universidad Técnica del Norte. Ya para finalizar, y sobre todo agradeciéndoles a nuestros invitados, economista Taboada, en un minuto sus reflexiones acerca del tema que hemos abordado en esta noche. Sí, realmente volviendo a recalcar que la propuesta de la consulta popular en las preguntas 6 y 7 que están dentro del ámbito de la economía tiene un efecto nulo en mi criterio, ni positivo ni negativo. Es decir, que estamos perdiendo una oportunidad para preguntarle a la población otros temas un poco más relevantes y que generen de pronto impactos más certeros sobre la economía. Estamos prácticamente gastando alrededor de 60 millones de dólares para ratificar el criterio que tienen algunos sectores políticos y de grupos de poder económico en nuestro país. Muy bien, economista Santa Cruz. Bueno, en ese aspecto sí un poquito saliendo de lo que dice Diego. Yo pienso que la consulta nos va a llevar a unos nuevos escenarios. Nosotros como profesionales tenemos que visionar el escenario en caso de que se diga que no y en caso que se diga que sí. Esas dos cosas nos pueden ayudar a nosotros a, diría yo, prevenir ciertas circunstancias que pueden afectar el entorno económico. Y particularmente, como dice, tal vez se van a gastar 60 millones en estos procesos, pero yo prefiero visualizar el aspecto positivo. Todo aquello que se empieza a crear en función de ciertos intereses va a conllevar situaciones en las que prácticamente todos los actores económicos tendremos que intervenir. Y si le están dando un modelo de que la población es la que está decidiendo, muchas de las veces yo creo que la mayor parte de la población no puede medir las incidencias de manera técnica, pero sí puede ver desde una perspectiva política o de apoyo a tal o cual partido. Desde ahí pienso que nosotros tenemos que estar preparados para cualquiera de las dos respuestas, para nosotros poder aportar y apoyar a cualquier escenario que se genere. Muy bien, a nombre de la Universidad Técnica del Norte queremos agradecer la presencia del economista Diego Taboada y del economista Rubén Santa Cruz. Amigos televidentes, en el programa de esta noche se ha analizado, se ha compartido información acerca de la ley de plusvalía. No deje de ver su programa Visión Universitaria todos los días sábados a partir de las 20:30 y su reprise todos los días miércoles también a la misma hora. Y también puede seguir su programa a través de Radio Universitaria. Así que no nos queda más que agradecer nuevamente a nuestros invitados. Gracias, un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Alejandro, si es el cuerpo de Santiago o no. Entonces me parece que el hostigamiento que recibimos por parte de todos ustedes, pues lo voy a generalizar, yo entiendo que cada uno tiene que cumplir con su trabajo, pero pueden esperar un poco y informar por ahí bien y no algunos como empezaron a tirar